entonces ahora a la palabra del Señor. No sin antes mencionar que de aquí la veo y le doy la bienvenida a nuestra hermana Daniela. Querida hermana Daniela, bienvenida nuevamente a la casa del Señor. Esta es su casa. Siempre es bienvenida, por supuesto, y todos nosotros. Bien, entonces, la palabra del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, no sé si está, sí, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos 10, versículos 46 al 52, le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una historia siempre, ¿no es cierto?, bastante conocida en la iglesia. Pero hoy día vamos a predicar desde otra perspectiva respecto de ella. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos permita que su Espíritu Santo nos enseñe en nuestra mente, en nuestro corazón, respecto de esta palabra. Hace un tiempo atrás predicamos, ¿no es cierto?, y hablamos del arrepentimiento como una de los estados, ¿no es cierto?, en que el ser humano tiene que pasar tras recibir la gracia preveniente del Espíritu Santo al oír el Evangelio. ¿Bien? Entonces, los seres humanos, decíamos en aquella oportunidad, cuando reciben el Evangelio, cuando escuchan hablar de Jesucristo, son amonestados por el Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce como gracia preveniente, ¿no es cierto?, en su interior, diciéndole: mira, eres pecador y es necesario que te arrepientes. Y entonces surge en el ser humano el deseo de arrepentirse, ¿bien?, puesto ahí por el Espíritu Santo. Y ahí decíamos, dos opciones: o nos arrepentíamos de los pecados y las faltas cometidas, o bien nos hacíamos los locos y seguíamos adelante con nuestra vida sin hacerle caso a lo que el Espíritu Santo nos estaba diciendo. Y entonces, si nos arrepentíamos, se producía en nosotros, decíamos, ¿se acuerdan?, una tristeza santa, una metonía, ¿no es cierto?, metanoia, que lo que hacía era entristecer nuestra alma por el recuerdo de los pecados que habíamos cometido, las faltas que habíamos realizado en contra de la voluntad de nuestro Dios, y además nos movía, en todo caso, a dejar ese estilo de vida y a seguir adelante ahora los caminos de nuestro Señor. Entonces el arrepentimiento era una cierta tristeza que nos embargaba, pero con la voluntad de cambiar. ¿Se acuerdan? De eso hablábamos. Bueno, y ahora Bartimeo aquí nos enseña el paso siguiente, porque tras el arrepentimiento la obra del Espíritu Santo sigue en nosotros, si nosotros la dejamos.
si dejamos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos amoneste y nos empiece a regenerar, entonces se produce una segunda cosa que es la fe salvadora. No solamente nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido, de nuestras rebeliones en contra de nuestro Señor, sino que además se genera en nosotros la fe, y es una fe que nos salva. Como la fe de Bartimeo. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Pero ¿cuál es esta fe? ¿Qué es lo que es la fe primero que nada? ¿Y cuál es la fe que nos salva? Entonces tenemos que distinguir algunas cosas. Esta fe es el eslabón entonces que conecta a la gracia divina operada en nosotros a través del Espíritu Santo con nuestra salvación. Entonces la fe es la llave de la salvación. La salvación es por gracia, lo sabemos. Es por gracia, es gratuita. Dios nos la regala, pero es por medio de la fe. Y vamos a ver por medio de qué fe. No es cualquier fe, es fe en algo o en alguien, más bien. Entonces la fe en general es un principio humano que acepta en la naturaleza de los hombres, ¿no es cierto?, aquello que es invisible como algo existente, o aquello de lo que no se sabe, pero se le muestra evidencia, y entonces el ser humano ante esa evidencia se rinde y dice: sí, esto es real, esto es efectivo. Entonces tengo fe en esas cosas, tengo fe en eso que se me demuestra como autoritativo, como con evidencia cierta en su existencia. Entonces esta fe, fíjense ustedes, es tratada a lo largo de toda la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que nosotros traducimos como fe, la palabra emuná, significa sostener, soportar, mantener, ser firme, estable, fiel. Todos esos conceptos significa esta palabra emuná que nosotros transliteramos, ¿no es cierto?, como fe. Y en griego, ustedes saben, el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra pistis, que es la que traducimos como fe, significa algo similar a lo que se significaba en hebreo. Significa confiar, significa ser persuadido de algo. Ser persuadido de algo, creer, confiar en algo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, lo que está en la base del concepto de fe es la confianza. Confiar. Tener fe es confiar. Y confiar en algo o confiar en alguien. ¿Ah? Confiar en que algo es verdadero, algo existe, o confiar en que alguien es verdadero, que ese alguien existe, o que ese alguien lo que me dice es confiable, es verdad. En eso confío, en eso tengo fe, en general. Entonces, podemos ver que este concepto de fe se opone a lo que es falso, porque se dirige la fe hacia lo verdadero, hacia la verdad. Y entonces, ¿cómo podemos conocer lo que es verdadero? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos tener fe en algo que es verdadero? Bueno, primero que nada tenemos que conocer ese algo. Yo no puedo tener fe en algo como existente, como real, si no lo conozco, ¿no es cierto? Si no conozco ese algo, ese objeto, o si no conozco esa persona en la que quiero o creo tener fe. ¿Bien? Tengo que conocer el objeto de mi fe, tanto sea un objeto material como una persona, ¿bien?, en la que voy a confiar. Tengo que conocerla. Entonces, primero hay un elemento ahí intelectual, pero también hay un elemento emotivo, un elemento sentimental y también un elemento volitivo, es decir, un elemento de mi voluntad. Tal como en el arrepentimiento teníamos, ¿no es cierto?, esta tristeza, este sentir. Primero conocíamos que éramos, a través del Espíritu Santo se nos amonestaba y conocíamos que éramos pecadores, elemento intelectual, mi mente, pero sentía una tristeza santa por el pecado cometido,
¿no es cierto?, sentimientos, elemento sentimental, emocional, pero además tenía la voluntad de cambiar eso, es decir, elemento volitivo, mi voluntad de dejar atrás ese pecado y de seguir adelante los caminos de nuestro Señor Jesucristo, de cambiar. Entonces, era el ser humano integral el que se arrepentía, mente, corazón y voluntad. El ser humano completo es el que se arrepiente. En la fe es lo mismo, ¿no es cierto? Primero conocemos aquello en lo que vamos a creer, tenemos que conocerlo, pero también tenemos que sentirlo y también tenemos que tener la voluntad de seguir a esa, y de confiar, ¿no es cierto?, a ese objeto o ese ser en el que vamos a creer. Entonces, como Bartimeo, ¿no es cierto?, él conoció que iba Jesucristo y al conocerlo lo reconoce y le dice hijo de David, lo llama con un título mesiánico, o sea, reconocía que ese Jesucristo de Nazaret que iba pasando era el Mesías esperado y por lo tanto tenía un conocimiento, le asignó, ¿no es cierto?, el título de hijo de David y por lo tanto él conoció o reconoció que era el Mesías. Pero además lo hicieron callar, no hagas tanto ruido, pero él con más fuerza gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no es cierto? Lo sintió en su corazón, sintió un sentimiento, ¿no es cierto?, tal que incluso abandona tal vez lo que era su única posición, su capa. Por eso está aquí descrito en el texto, que dejando su capa incluso va al encuentro de Jesús. ¿Ah? Tal vez era un ciego mendigo, a lo mejor era el único que poseía su capa. Por algo está ahí en el texto, ¿no es cierto?, estas palabras, para ilustrar que él estaba dispuesto a todo por seguir a Jesús, ¿no es cierto? Entonces sintió eso en su corazón. Primero razonó, dijo, recibió en su corazón que era el Mesías, sintió de tal forma que él podía ayudarle, confianza en él, que, ¿no es cierto?, su corazón lo hizo gritar más fuerte, abandonar todo, y además después al final el texto dice, una vez que fue sano, siguió a Jesús. Es decir, su voluntad también fue orientada a seguir a Jesucristo. Razón, elemento intelectual, sentimiento, elemento, ¿no es cierto?, emocional, y voluntad de seguir a Jesucristo, el elemento volitivo. Las tres cosas, la integralidad del ser humano. Entonces, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, Pablo, el apóstol Pablo, nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí lo que nos está diciendo Pablo es que no tenemos que fijarnos solamente en la apariencia, sino que ir un poco más allá. ¿Y cómo podemos ir un poco más allá nosotros como seres humanos, fuera de nuestro sentido? Bueno, razón, sentimiento, voluntad. ¿Bien? Así es, la integralidad del ser humano, porque los sentidos físicos son engañosos. Los sentidos físicos nos engañan. ¿Cuántas veces nosotros vemos algunas cosas o creemos ver algo y en realidad no es así? No son así las cosas. Por ejemplo, uno puede pararse y mirar y ver que la Tierra es plana, ¿no es cierto? Pero en realidad sabemos que la Tierra no es plana, que es esférica, ¿no es cierto? Es curva. Podemos ver, ¿no es cierto?, nos levantamos y vemos que el sol se desplaza de un lado a otro. Entonces, nuestro sentido nos dice que el sol se levanta por el este y se esconde por el oeste. Pero nosotros sabemos, después, al estudiar estos fenómenos físicos, ¿no es cierto?, que no es así, que es la Tierra la que gira, que el sol está ahí y es un movimiento aparente. Pero entonces lo que quiero graficar con esto es que si nos dejamos guiar solamente por nuestros sentidos físicos, los 5, visión, tacto, audición, gusto y, me falta uno, olfato, ¿no es cierto? Si nos dejamos guiar solo por eso, entonces podemos ser engañados por nosotros mismos, nos podemos engañar a nosotros mismos. Lo mismo ocurre con el pecado. Si nosotros nos dejamos guiar solamente por nuestro sentido, ¿ya?, en nuestro estilo de vida, bueno, entonces también podemos cometer errores.
y fijarnos solo en las cosas que se ven, como dice Pablo, y no en las invisibles, que son las que finalmente son las valiosas y son las que no se ven con los ojos, sino que estas cosas temporales estas cosas atemporales, o sea, invisibles, se escudriñan de otra forma, con el intelecto, con los sentimientos, pero también con la voluntad y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, también vemos que en la Sagrada Escritura se nos dice que esta confianza que depositamos en algo, en alguien, ya vamos a llegar a cuál es la fe salvadora. Primero estamos viendo la fe en general. Vemos que esta confianza también es gradual. Podemos tener grados de ella. En Lucas 17:5, los apóstoles le dicen al Señor, ¿qué le dicen? Aumentanos la fe, le dice. Claro, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en otras ocasiones le había dicho, por ejemplo, a algunas personas o a los mismos discípulos, hombres de poca fe, como en Mateo 6:30. A la mujer de Canaán, cuando se acerca a Jesús, le dice, oh mujer, grande es tu fe. Mateo 15:28. O Pablo, cuando habla de los que son débiles en la fe. O cuando les dice a los de Tesalónica, ¿no es cierto?, que vuestra fe va creciendo. En fin, a lo largo de todo la Biblia se dice que esta fe, entonces, esta confianza, tiene grados. Algunos tienen más fe, otros tienen menos fe, pero esa fe puede aumentar, puede crecer. Los discípulos, de hecho, le piden a Jesucristo que le aumente la fe. ¿Y eso por qué es así? Bueno, porque nosotros, en nuestras capacidades humanas, somos débiles. Nuestra mente no alcanza para todo, a diferencia de lo que piensan los intelectualistas, ¿no es cierto?, los cientificistas y los positivistas, que ellos dicen, ¿no es cierto?, y los materialistas, ¿para qué decirle?, que solamente basta la razón, que la razón humana alcanza para comprenderlo todo. No es así, no es así. Y necesitamos el auxilio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, para comprender aquellas cosas que no vemos, como lo decía Pablo. Y entonces, como nuestro intelecto es débil y no alcanza a comprenderlo todo, entonces evidentemente nuestra confianza en alguna cosa o en alguna persona también puede ser gradual. Algunos tienen más fuerza intelectual, otros tienen menos fuerza intelectual, algunos, ¿no es cierto?, tienen más fuerza volitiva, es decir, más voluntad, son más firmes en su voluntad, y otros son menos firmes en su voluntad. Entonces todos esos elementos, ya dijimos que eran integrales en el ser humano, o hacían el ser humano integral, esos fallan al momento de creer, y por lo tanto necesitamos del auxilio del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es la fe salvadora? La fe que salvó a Bartimeo, porque Jesús le dice a Bartimeo, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es esta fe entonces? Ya dijimos que en general es una confianza en algo, que algo existe, que algo es verdadero, o confianza en alguien, que alguien existe, que alguien es verdadero, ¿no es cierto? O que lo que me dice esa persona es verdad. ¿Bien? Eso es la fe en general. Pero la fe salvadora entonces es la única que se dirige a Jesucristo. Entonces, si tengo fe en la existencia de Jesucristo, tengo fe en la existencia de la verdad que Jesucristo representa, entonces tengo fe salvadora. Creo en la existencia de Jesucristo, creo en lo que me dice Jesucristo, que lo que me dice Jesucristo es verdad. Y por lo tanto, si creo en esa verdad, entonces tengo fe salvadora, la fe que me salva. Tengo confianza en eso. Entonces, Juan Wesley, por ejemplo, el iniciador de este movimiento de santidad, ¿no es cierto?, denominado wesleyanismo o también metodismo, toda la vertiente metodista que es de la cual nosotros provenimos, él dice respecto de la fe salvadora que es lo siguiente: la fe es una evidencia divina y una convicción no solo de que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, sino que también Cristo me amaba
y se dio a sí mismo por mí. Entonces, esta fe salvadora es una fe que cree que Jesucristo es verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que lo que Jesucristo predicó es verdad, y cree que además Jesucristo me amó, me ama, y por lo tanto dio su vida por mí. Y en lugar de mis pecados, o sea, en lugar de pagar yo por mis pecados, Jesucristo, no teniendo ninguno, pagó por todos nosotros. Esta es la fe salvadora. Es una fe entonces que también nosotros la vemos como un acto del ser humano, pero del ser humano integral, motivada en nosotros por el Espíritu Santo. Es una fe entonces que tiene estos tres elementos que yo le decía: la razón, porque creo en Jesucristo, lo conozco, por eso tengo que conocer a Jesucristo, porque si no, ¿cómo voy a creer en Él? ¿Cómo voy a confiar en Él? Yo creo que este vaso existe porque mis sentidos, ¿no es cierto?, me dicen que existe, lo toco, en fin, y he tenido experiencias con este vaso. ¿Bien? Entonces puedo asegurar fehacientemente de que este vaso es verdad, de que existe verdaderamente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo afirmar lo mismo de Jesucristo si no lo conozco, si no leo la Biblia, si no oro, si no me comunico con Él? ¿Bien? Tengo que conocerlo. Para amar a alguien hay que conocerlo. Uno no se enamora, por ejemplo, de una persona sin conocerla, pues. Sería muy raro. ¿No es cierto? Siempre los enamorados se enamoran, ¿no es cierto?, de aquellos a quienes van conociendo. ¿Ah? O por lo menos lo ven una vez y es amor a primera vista, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por lo menos lo conocen. Entonces hay que conocer para creer, para confiar en Él. Tenemos que conocer a Jesucristo, pero también tenemos que sentir a Jesucristo. Tenemos que sentirlo. ¿Y saben dónde lo sentimos? La Sagrada Escritura en Romanos 10:10 nos dicen, Pablo le dice a los romanos, ¿no es cierto?, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, con el corazón. Le hago un paréntesis. En esa época, en la época antigua, ¿no es cierto?, se creía que la voluntad y todo el alma, por así decirlo, del ser humano, su capacidad de conocimiento, su voluntad, sus sentimientos, todo estaba radicado no en el cerebro, no sabían eso, sino que en el corazón. Decían que en el corazón estaba radicado toda la facultad de conocer del ser humano. Entonces, la Biblia nos dice que con el corazón se cree para justicia. Es decir, ahí está nuestro intelecto, ahí están nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y la fe salvadora, entonces, ¿cómo podemos llegar a ella? ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? ¿A través de? ¿Qué creen ustedes? A través de la palabra. A través de la palabra conocemos a Jesucristo, a través de la Biblia. ¿Ah? Juan, capítulo 20, versículo 31, el Evangelio de Juan dice, respecto de su propio Evangelio, lo que él había escrito. ¿Qué dice Juan? Pero está terminando ahí el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Y dice, bueno, si pudiéramos recoger todas las cosas que dijo e hizo Jesucristo en un libro, no terminaríamos nunca, sería un libro inmenso, ¿ya? Pero y ahí dice, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué cosa? Tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cómo conocemos a Jesucristo? Por el Evangelio, por la Biblia. Ahí lo conocemos. Y al conocerlo, entonces, vamos a creer, depositar nuestra confianza. Eso es creer, tener fe en Jesucristo, en lo que se nos dice en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Romanos 10:17. Porque la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Por la palabra de Dios, no cualquier cosa. ¿Bien? Entonces logramos la fe salvadora leyendo y escuchando la palabra de Dios, porque ahí está reflejado Jesucristo. Ahí está Jesucristo, que es la verdad. Y a través de Él, entonces, obtenemos esta fe salvadora, que es la fe que nos da vida eterna. Nuevamente, Juan Wesley dice lo siguiente.
respecto de la fe. Y lo dice porque nuestra fe no es meramente un ejercicio intelectual o sentimental o de la voluntad, sino que además, como Bartimeo, al final, una vez sano, ¿qué es lo que hace? Sigue a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. No se queda ahí. No dice, ¡ay, gracias, Señor! Gracias, me sanaste, listo. Estoy eternamente agradecido de ti. No, lo sigue. Entonces la fe además provoca ¿qué cosa en nosotros? Acción. Provoca una acción, o debe provocarla. No podemos tener una fe pasiva. Entonces por eso Wesley nos llama también a las obras de la fe. Y dice, aun cuando las buenas obras son los frutos de la fe y que siguen a la justificación, no pueden quitar nuestro pecado ni resistir la severidad del juicio de Dios. Son sin embargo agradables las obras y aceptables a Dios en Cristo. Y resultan de una fe viviente y verdadera, en el sentido de que por ellas puede conocerse la fe como el árbol es conocido por su fruto. Entonces las buenas obras, motivadas por la fe, son agradables a Dios, pero no podemos perder de vista que por las obras no nos vamos a salvar. La salvación, nuevamente, vuelvo al principio, es gratuita, es un regalo de Dios, es por gracia, pero tiene una condición: fe en Jesucristo. Se nos regala a todos, pero a todos los que manifestamos nuestra fe en Jesucristo al reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, Efesios 2:8 nos vuelve a recordar esto Pablo muy claramente. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es gratuita, es un don, un regalo, eso significa don, un regalo de Dios, pero requiere una condición: fe. ¿Y fe en quién? En Jesucristo. ¿Y sabemos lo que es la fe? Sí, sabemos lo que es la fe. ¿Qué es lo que es la fe en general? Confianza. ¿Confianza en quién? En que algo existe y en que algo es verdadero. Y entonces, ¿cuál será la fe salvadora? La fe salvadora es aquella que está referida a Jesucristo. Tengo confianza en que Jesucristo es verdadero, en que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como a Bartimeo entonces, recapitulamos, como a Bartimeo, reconocemos nuestro intelecto que Jesucristo es el Salvador. Sentimos que tenemos que, ¿no es cierto?, seguirle, acogernos a Él, rogarle a Él que nos salve. Rogarle que nos salve. ¿Bien? Con toda nuestra fuerza, con todos nuestros sentimientos. Cállate, Bartimeo. No, grito más fuerte. Jesús, hijo de David, sálvame, ten misericordia de mí. Bien, pero además acciono, me levanto, dejo todo, dejo mi capa. Bien, y después, una vez que Jesucristo me acoge, me salva, estoy en estado de salvación, ¿me quedo ahí? ¿Me quedo en mi casa? ¿Me quedo conforme? No, sigo a Jesucristo. ¿Y cómo sigo a Jesucristo? Bueno, lo veremos en una próxima ocasión. Así que el Señor nos bendiga. Ya vimos el arrepentimiento, ahora vimos la fe que salva. Vamos a ver, si Dios así lo permite, en una próxima oportunidad, la conversión. ¿Qué significa ser convertido? Porque el arrepentimiento del pecado, la fe en Jesucristo como mi Salvador, provoca en mí, o debería provocar en mí, la conversión de la persona. ¿Bien? Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias por todo.